Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Y menos aún imaginé que ese día, el día en que me echó de mi propia casa, sería el comienzo de algo que él jamás vio venir. Me llamo Roberto. Tengo 72 años. Y lo que vas a escuchar no es solo mi historia, es una advertencia. Aquel martes por la tarde, cuando mi hijo Marcos me miró a los ojos y me dijo, «Papá, ya no puedes seguir viviendo aquí. Es hora de que te vayas». Sentí cómo el mundo se detenía. No fue la sorpresa, fue el tono. Frío. Calculado. Como si estuviera despidiendo a un empleado. Su esposa Patricia estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Llevaba meses preparando este momento. Yo lo sabía. Lo había visto en cada mirada, en cada comentario envenenado durante las cenas familiares. No es nada personal, continuó Marcos evitando mi mirada. Pero Patricia y yo, necesitamos espacio. Los niños están creciendo. ¿Y tú? Bueno, papá, ya no eres el mismo de antes. Miré alrededor. La sala donde había celebrado cada Navidad durante 30 años. El sillón donde mi esposa Magdalena había tejido mantas para nuestros nietos antes de morir. Las paredes que yo mismo había pintado cuando compramos esta casa con nuestros ahorros de toda una vida. Esta es mi casa, Marcos. Logré decir aunque mi voz sonaba lejana como si no fuera mía. Era tu casa, papá. Ahora es nuestra. ¿Recuerdas? Firmaste los papeles hace 2 años. Cuando dijiste que querías asegurarte de que todo quedara en orden por si algo te pasaba. Ah, sí. Los papeles. Esos malditos papeles que Marcos me había traído una tarde con su abogado amigo. Es solo para tu tranquilidad, papá. Para que no tengas que preocuparte por impuestos de herencia. La casa seguirá siendo tuya, claro. Solo que legalmente estará a mi nombre. Yo confiaba en él. Era mi hijo. Mi papá hijo. Ya hemos encontrado un lugar para ti, dijo Patricia dando un paso adelante. Su voz era dulce, pero sus ojos eran de acero. Es una residencia muy bonita. Tendrás compañía de gente de tu edad. No estarás solo. No necesito una residencia. Estoy perfectamente bien aquí. No, papá, no lo estás. Marcos finalmente me miró. Olvidas cosas. El otro día dejaste la estufa encendida. Es peligroso. Necesitas supervisión. Mentira. Yo sabía que era mentira. Pero ellos lo habían decidido. Y yo había cometido el error de poner mi casa a su nombre. «Tienes hasta el viernes para empacar tus cosas», sentenció Patricia. «El lunes viene el camión de mudanza. Hemos contratado todo. No tienes que preocuparte por nada. 4 días. Me daban 4 días para abandonar el hogar donde había construido mi vida». Esa noche, mientras empacaba mis escasas pertenencias en mi habitación, escuché sus voces en la planta baja. Reían. Celebraban. Patricia hablaba de cómo iba a redecorarlo todo. «Por fin podremos hacer ese home cinema que queríamos», decía emocionada. Marcos respondió algo que no alcancé a escuchar bien, pero luego añadió, 20 años más mínimo. Eso dijo el doctor. Mi padre puede vivir 20 años más. ¿Te imaginas esperando tanto para poder vivir en nuestra propia casa? Por eso es perfecto, respondió Patricia. Una vez que esté en la residencia, podemos vender esta casa si queremos. O alquilarla. El dinero es nuestro de todas formas. Me senté en el borde de mi cama. La misma cama donde Magdalena había dormido a mi lado durante 43 años. La misma cama donde ella había muerto sosteniéndome la mano, haciéndome prometer que cuidaría de Marcos. «Perdóname, amor», susurré en la oscuridad. Creo que fallé, pero entonces algo dentro de mí cambió. Una chispa. Un recuerdo. Magdalena siempre decía, «Roberto, nunca subestimes el poder de estar preparado». Ella había sido maestra. Sabía planificar. Y me había enseñado a mí también. Sonreí en la penumbra. Marcos no sabía algo. Algo importante. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que va a pasar después, ni mi propio hijo lo vio venir. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 72 años. Nací en un pequeño pueblo de Extremadura, pero llevo viviendo en Madrid desde que tenía 20.
Toda mi vida trabajé como maestro de escuela primaria. No era un trabajo que te hiciera rico, pero era honesto. Y me permitió criar a mi hijo con dignidad. Magdalena, mi esposa, era también maestra. Nos conocimos en la universidad cuando ambos estudiábamos magisterio. Ella era la mujer más inteligente que he conocido. Práctica. Siempre pensando 3 pasos adelante. Cuando nos casamos en 1975, juramos que construiríamos una familia basada en el respeto y el amor. Y lo hicimos, o al menos eso creí. Marcos nació en 1978. Fue nuestro único hijo. No porque no quisiéramos más, sino porque Magdalena tuvo complicaciones en el parto. Los doctores nos dijeron que no podría tener más hijos. Así que Marcos se convirtió en el centro de nuestro universo. Lo criamos con todo nuestro cariño. Le dimos educación, valores. Siempre le enseñamos que la familia era lo más importante, que el respeto a los mayores era fundamental, que la honestidad era la base de todo. Marcos era un niño bueno, de verdad lo era. Recuerdo cómo a los 8 años gastó todo su dinero de Navidad en comprarle un ramo de flores a su madre porque la vio triste un día. Recuerdo cómo me ayudaba con las reparaciones de la casa los fines de semana, siempre con una sonrisa, siempre dispuesto. ¿Dónde se perdió ese niño? Cuando Marcos tenía 25 años, conoció a Patricia. Ella trabajaba en una empresa de marketing. Era guapa, elegante, ambiciosa. Muy ambiciosa. Desde el principio, Magdalena tuvo sus reservas. Hay algo en ella, me decía mi esposa. No sé qué es Roberto, pero algo no me gusta. La forma en que mira nuestra casa. Como si estuviera calculando su valor. Amor, está siendo injusta, le respondía yo. Dale una oportunidad. Marcos la quiere. Ojalá hubiera escuchado a Magdalena. Ella siempre tenía razón. Patricia y Marcos se casaron en 2005. Yo pagué la boda. 15,000 euros que saqué de mis ahorros. Es mi único hijo, le dije a Magdalena cuando protestó por el gasto. Merece una boda bonita. Al principio, todo parecía ir bien. Marcos consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Patricia seguía en su compañía de marketing. Tuvieron 2 hijos, Diego y Sofía, mis nietos, mis tesoros. Pero con los años empecé a notar cambios. Marcos venía menos a visitarnos. Cuando venía siempre tenía prisa. Patricia encontraba excusas para no asistir a las comidas familiares. Los niños, cuando los veía, me llamaban «Señor Roberto», en lugar de «abuelo». Patricia no les permitía usar la palabra. «Es más moderno así», decía ella. Los niños deben aprender a tratar a todos con la misma cortesía profesional. Cortesía profesional, con su abuelo. Magdalena enfermó en 2018. Cáncer de páncreas. Fue rápido y cruel. En 3 meses pasó de ser una mujer vital y alegre a una sombra en una cama de hospital. Durante esos 3 meses, yo dormí en una silla junto a su cama cada noche. Marcos vino a visitarla 4 veces. Patricia ninguna. Demasiado ocupada, decía. El trabajo. Los niños. Siempre una excusa. La noche antes de que Magdalena muriera, ella me tomó la mano. Estaba muy débil, pero aún había esa chispa en sus ojos. Esa inteligencia que nunca la abandonó. Roberto, susurró, prométeme algo. Lo que sea, amor. No dejes que te hagan daño. Sé que Marcos es nuestro hijo. Pero ella no tiene buen corazón. Protégete. Protege todo lo que hemos construido. Magdalena está haciendo... Prométemelo, Roberto. Su agarre se fortaleció. Prométeme que serás listo, que no confiarás ciegamente, que pensarás con la cabeza, no solo con el corazón. Se lo prometí. Pero no entendí realmente lo que me estaba pidiendo. No hasta aquel martes, cuando mi propio hijo me echó de mi casa. Magdalena murió al amanecer del día siguiente. Yo sostuve su mano hasta el final. Marcos llegó 1 hora tarde. Patricia no vino. Tenía una presentación importante en el trabajo, dijo Marcos. No podía cancelarla. En el funeral, Patricia se quejó del calor, del tiempo que duraba el servicio, de que los niños estaban aburridos. Yo estaba enterrando a mi esposa de 43 años y ella se quejaba de la incomodidad. Debí ver las señales.
Todas las señales estaban ahí. Pero el amor de un padre es ciego, estúpidamente ciego. Ahora sentado en mi habitación empacando mis cosas en cajas, por fin entendía la advertencia de Magdalena. Por fin veía lo que ella había visto 7 años atrás. Pero también recordaba algo más, algo que Magdalena había hecho, algo que yo había olvidado, y ese algo iba a cambiar todo. Era un miércoles por la mañana. El sol entraba por la ventana de mi habitación con esa luz dorada de octubre, que siempre me había gustado. Afuera podía escuchar los pájaros en el jardín. El mismo jardín donde Magdalena había plantado rosales hace 20 años. El mismo jardín donde Marcos había jugado de niño, construyendo castillos de arena en el arenero que yo mismo había hecho para él. Me levanté temprano como siempre. A mis 72 años, el sueño es un lujo que se escapa fácilmente. Preparé café en la cocina, la vieja cafetera italiana que habíamos comprado en nuestro viaje a Roma, en 1985. Magdalena decía que el café de esa cafetera sabía a recuerdos felices. El aroma llenó la cocina. Cerré los ojos, y por un momento pude imaginar que ella estaba ahí, que bajaría las escaleras en su bata azul con el pelo revuelto sonriéndome como solo ella sabía hacerlo. Pero cuando abrí los ojos, la cocina estaba vacía. Solo yo. Solo mi café. Y las cajas apiladas en el rincón recordándome que me quedaban 2 días antes de que me echaran de mi propia casa. Escuché pasos en el piso de arriba. Marcos y Patricia se estaban levantando. Pronto bajarían. Pronto tendría que ver sus caras. Fingir que todo estaba bien, que aceptaba mi destino como un viejo derrotado. Pero algo había cambiado en mí durante la noche. Esa chispa que sentí al recordar las palabras de Magdalena se había convertido en una llama. Pequeña sí, pero constante. Me senté en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos desayunado miles de mañanas. La misma mesa donde Marcos había hecho sus deberes de la escuela, mientras yo corregía exámenes a su lado. La mesa tenía marcas, pequeñas cicatrices de una vida vivida. Una quemadura del día en que Magdalena dejó caer una olla caliente. Un arañazo de cuando Marcos a los 6 años intentó tallar su nombre con un tenedor. Pasé mi mano por la madera. Cada marca contaba una historia. Este no era solo un mueble. Era un testigo. Un archivo de momentos que Patricia y Marcos querían borrar como si nunca hubieran existido. La puerta de la cocina se abrió. Patricia entró primero como siempre. Llevaba su traje de trabajo. Gris, elegante, caro. Se sirvió café sin mirarme, sacó su teléfono y empezó a revisar correos. «Buenos días», dije. Fue su respuesta. Ni siquiera levantó la vista. Marcos llegó 5 minutos después. Corbata azul. Camisa blanca, impecable. Mi hijo había crecido para convertirse en el tipo de hombre que yo admiraba en las películas, pero nunca pensé tener en mi familia. Exitoso. Seguro de sí mismo. Frío. «Papá», dijo sirviéndose café, «¿ya has terminado de empacar?» «Todavía no. Me quedan algunas cosas». «Pues apúrate. El viernes llega el camión de mudanza a las 9 de la mañana. Tienes que estar listo», asentí. Bebí mi café en silencio. Los observé. Patricia estaba calculando algo en su teléfono. Probablemente cuánto valía cada centímetro de esta casa que pronto sería completamente suya. Marcos leía el periódico en su iPad ajeno a todo. «Por cierto», dijo Patricia sin levantar la vista. «Hemos contactado con un decorador. Va a venir la semana que viene para ver el espacio. Creo que vamos a tirar esta pared». Señaló la pared que separaba la cocina del comedor. «Queremos un concepto de espacio abierto. Más moderno. Esa pared la había construido yo mismo». Tardé 2 fines de semana. Magdalena me traía limonada mientras trabajaba. Decía que me veía muy guapo con el martillo en la mano. «Es una pared de carga», dije tranquilamente. «Si la tiras, la casa puede tener problemas estructurales». «El arquitecto ya lo revisó», respondió Patricia. «Se puede hacer. Costará unos 10,000 euros, pero vale la pena». 10,000 euros.
El mismo dinero que yo había gastado en su boda. ¡Qué ironía! También vamos a cambiar los pisos, continuó Marcos como si estuviera hablando del clima. Estas baldosas son muy antiguas. Queremos algo más contemporáneo. Tal vez madera clara o microcemento pulido. Esas baldosas las habíamos elegido Magdalena y yo en una pequeña tienda de Talavera de la Reina. Condujimos 3 horas solo para encontrar el tono perfecto de azul. Magdalena dijo que le recordaban al mar de Cádiz donde habíamos pasado nuestra luna de miel. ¿Y tu habitación? Patricia me miró por primera vez esa mañana. La vamos a convertir en un gimnasio. Hace tiempo que Marcos necesita un espacio para hacer ejercicio en casa. ¿Verdad, cariño? Sí, respondió Marcos sin levantar la vista del iPad. Ya he comprado una cinta de correr y un banco de pesas. Llega el martes. Mi habitación. La habitación donde había dormido durante 30 años. Donde Magdalena había muerto en mis brazos. Donde había llorado cada noche desde su muerte. Un gimnasio. Suena bien, dije. Mi voz sonaba tranquila. Demasiado tranquila. Patricia me miró con curiosidad. Probablemente esperaba que protestara, que suplicara, que me rompiera. ¿Estás bien, papá?, preguntó Marcos finalmente mirándome. Perfectamente bien, hijo, solo estoy pensando en el futuro. Bien, es bueno que lo aceptes. Es lo mejor para todos. Terminamos el desayuno en silencio. Bueno, ellos desayunaron. Yo solo bebí mi café y observé. Estudiando, memorizando, cada gesto, cada palabra, cada muestra de desprecio. Cuando se fueron a trabajar me quedé solo en la casa. Caminé por cada habitación. Lentamente. Como si estuviera despidiéndome. Porque en cierto modo lo estaba haciendo. La sala de estar con el sofá donde Marcos había dado sus primeros pasos. El comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial durante 3 décadas. La pequeña oficina donde yo corregía exámenes mientras Magdalena leía novelas. El baño con la bañera donde habíamos bañado a Marcos cuando era bebé. Las escaleras por donde Magdalena bajaba cada mañana tarareando canciones que ya no recordaba del todo. Y mi habitación. Mi refugio. El lugar donde Magdalena y yo habíamos compartido secretos, sueños, miedos y esperanzas. Me senté en la cama. Abrí el cajón de la mesita de noche. El de Magdalena. No lo había abierto desde su muerte. No había tenido el valor. Dentro estaba su joyero. Pequeño, modesto. Magdalena nunca había sido de joyas caras. Un collar de perlas que le regalé en nuestro 10º aniversario. Unos aretes de plata que había heredado de su madre. Su anillo de boda. Tomé el anillo. Era simple. Una banda de oro blanco sin adornos. Ella había insistido en que no quería diamantes. El diamante eres tú, me había dicho cuando lo compramos. No necesito una piedra que me lo recuerde. Debajo del joyero había un sobre. Amarillo. Con mi nombre escrito en la letra elegante de Magdalena. Mi corazón se aceleró. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. Fechada 3 días antes de su muerte. Mi querido Roberto comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte dicho esto en persona, pero sabía que no me habrías dejado hablar. Habrías dicho que era pesimista, que me preocupaba demasiado. Pero tú y yo sabemos que siempre he tenido buen instinto para estas cosas. Tuve que detenerme. Sus palabras. Era como escuchar su voz otra vez. Roberto, conozco a nuestro hijo. Y conozco a Patricia. Sé que cuando yo no esté van a intentar quitarte lo que es tuyo. No porque Marcos sea malo, sino porque Patricia lo ha cambiado. Lo ha convertido en alguien que solo ve valor monetario en las cosas. Y tú, mi amor, eres demasiado bueno. Demasiado confiado. Por eso hice algo. Mi respiración se detuvo. Hace 3 meses, cuando Marcos te trajo esos papeles para firmar, tú me llamaste. ¿Lo recuerdas? Me preguntaste si debías firmarlo. Yo te dije que sí, que confiáramos en nuestro hijo. Pero esa misma tarde, sin que lo supieras, llamé a mi amiga Carmen, Carmen Ruiz. ¿La recuerdas? Fue mi compañera en la escuela durante 20 años.
Ella se jubiló y se hizo notaria. Carmen. Sí, la recordaba. Una mujer menuda pero con una presencia imponente. Magdalena y ella habían sido muy cercanas. Le pedí que hiciera algo por mí, algo que te protegiera. En el sobre encontrarás su número de teléfono y una dirección. Ve a verla, Roberto. Ella tiene documentos que necesitas, documentos que yo preparé, porque te conozco, amor mío. Y sé que habrías firmado lo que Marcos te pidiera sin leer bien, porque confías, porque amas, porque eres bueno. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No dejes que te hagan sentir que no vales nada. No dejes que te traten como si fueras un estorbo. Eres Roberto Mendoza, maestro, padre, esposo, el hombre más digno que he conocido. Y mereces respeto. Siempre. Carmen te explicará todo. Confía en ella. Confía en mí. Una última vez. Te amo. Siempre te he amado. Y seguiré amándote desde donde quiera que esté. Tú, Magdalena. Me quedé sentado en esa cama durante lo que pareció una eternidad, sosteniendo esa carta, sintiendo el peso de su amor, de su previsión, de su protección que iba más allá de la muerte. Magdalena lo había sabido, todo, y había hecho algo al respecto. Busqué en el sobre. Encontré una tarjeta de visita. Carmen Ruiz Notario, calle Serrano 45, Madrid. Y un número de teléfono escrito con la letra de Magdalena. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Tomé mi teléfono. Marqué el número con dedos temblorosos. Notaría Ruiz, buenos días, contestó una voz profesional. Buenos días, me llamo Roberto Mendoza. Era el esposo de Magdalena Sánchez. Necesito hablar con la señora Carmen Ruiz. Hubo una pausa. Luego, señor Mendoza. Hemos estado esperando su llamada. La señora Ruiz dijo que usted llamaría eventualmente. ¿Puede venir esta tarde, digamos a las 4? Sí puedo. Perfecto. Lo esperamos. Y señor Mendoza, traiga su documento de identidad. Va a necesitarlo. Colgué. Mi mano ya no temblaba. Esa llama dentro de mí ardía más fuerte ahora. Magdalena me había protegido, incluso desde la tumba, y yo iba a honrar esa protección. Iba a honrarla a ella. Salí de la habitación. Bajé las escaleras. En la sala me detuve frente a la foto de nuestra boda. Magdalena con su vestido sencillo pero hermoso. Yo con mi traje prestado joven y lleno de esperanza. Gracias, amor, susurré. Voy a hacer que te sientas orgullosa. A las 3:30 de la tarde salí de casa. Nadie estaba allí para verme partir. Nadie sabía a dónde iba. Y eso estaba bien. Porque algunas batallas se ganan en silencio. El camino a la notaría fue corto, pero me pareció eterno. Cada semáforo, cada calle, me llevaba hacia un destino que no conocía, pero que de alguna manera sabía que cambiaría todo. Cuando llegué frente al edificio en calle Serrano, me detuve. Respiré hondo. Toqué la carta de Magdalena en mi bolsillo. Y entré. La oficina de Carmen Ruiz estaba en el 3er piso. Un edificio elegante, pero no ostentoso. El tipo de lugar donde se manejan asuntos serios con discreción. El ascensor subió lentamente, y cada segundo me pareció una eternidad. En mi mente las palabras de la carta de Magdalena resonaban una y otra vez. Ella tiene documentos que necesitas. La recepcionista me esperaba. Una mujer joven de unos 30 años con gafas y una sonrisa profesional. Señor Mendoza, pase, por favor. La señora Ruiz lo está esperando. Me condujo por un pasillo con paredes forradas de madera oscura. Cuadros de paisajes castellanos colgaban a intervalos regulares. Todo transmitía seriedad, confianza, permanencia. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. La recepcionista tocó suavemente. Señora Ruiz, el señor Mendoza ha llegado. Hazlo pasar, por favor. Esa voz. La reconocí inmediatamente. Carmen. No la había visto desde el funeral de Magdalena, pero su voz seguía siendo la misma. Firme. Clara. Sin tonterías. Entré en la oficina. Era espaciosa pero acogedora.
Una gran ventana daba a la calle Serrano. Un escritorio de caoba dominaba el centro de la habitación, y detrás de él Carmen Ruiz se levantó para recibirme. Debía tener unos 65 años. El pelo completamente blanco recogido en un moño impecable. Traje azul marino. Ojos inteligentes que me estudiaron con una mezcla de compasión y determinación. «Roberto», dijo rodeando el escritorio y tomando mis manos entre las suyas. «¿Cuánto tiempo? Siento que tengas que venir en estas circunstancias. Carmen, yo encontré la carta de Magdalena esta mañana. Lo sé. Ella dijo que la encontrarías cuando llegara el momento adecuado. Magdalena te conocía mejor que nadie». Me indicó una silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Me senté. Mis manos temblaban ligeramente. Carmen lo notó. «¿Quieres un vaso de agua? ¿Un café?» «No, gracias. Solo necesito saber qué es lo que Magdalena hizo». Carmen asintió. Se sentó detrás de su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa, color manila, con mi nombre escrito en la parte superior con la letra de Magdalena. «Esto», dijo Carmen, poniendo la carpeta sobre el escritorio, «es tu salvación. Y es el testamento del amor que Magdalena sentía por ti». Abrió la carpeta. Dentro había documentos, muchos documentos. «Hace 7 meses», comenzó Carmen. «Magdalena vino a verme. Estaba muy enferma ya. Apenas podía caminar sin ayuda, pero insistió en venir personalmente. Me dijo que tenía que protegerte, que tenía un mal presentimiento sobre tu hijo y especialmente sobre tu nuera». «Magdalena siempre tuvo buenos instintos», murmuré. «Los mejores», concordó Carmen. «Me contó que Marcos te iba a pedir que firmaras papeles, que transferirías la propiedad de tu casa a su nombre. Ella sabía que tú lo harías, porque confías, porque amas, porque eres un buen padre». Bajé la mirada. Era verdad, había firmado esos papeles sin apenas leerlos, porque era mi hijo quien me los pedía. «Pero Magdalena también sabía que eso te pondría en peligro», continuó Carmen. «Así que me pidió que preparara algo. Un contraataque legal, por así decirlo. Un contraataque». Carmen sonrió. Era una sonrisa que me recordó a Magdalena. Esa sonrisa de quien sabe algo que los demás no saben. «Roberto, ¿recuerdas la casa de campo en Ávila?» Me quedé paralizado. La casa de campo. ¿Cómo podría olvidarla? «Sí», respondí lentamente. «La heredó Magdalena de su padre. Hace más de 30 años. 32 para ser exactos», dijo Carmen. «Es una propiedad pequeña, una casa rural con 3 hectáreas de tierra. Está en un pueblo llamado San Martín del Pimpollar. ¿La recuerdas?» «Claro. Íbamos cada verano cuando Marcos era pequeño. Él adoraba ese lugar, el río, los campos. Era feliz allí». «Exacto. Marcos conocía esa propiedad. Pero lo que Marcos no sabe es que esa propiedad vale mucho ahora. Mucho más de lo que valía hace 30 años. Y fruncí el ceño. «No entiendo. Es una casa vieja en un pueblo pequeño. ¿Cuánto puede valer?» Carmen se inclinó hacia adelante. «Roberto, ese pueblo ya no es tan pequeño. En los últimos 10 años se ha convertido en un destino turístico. Casas rurales, restaurantes gourmet, empresas tecnológicas comprando propiedades para hacer retiros corporativos. La propiedad de Magdalena con acceso directo al río y 3 hectáreas de terreno vale aproximadamente 450,000 euros». Me quedé sin aire. 450,000. Y subiendo. Hay una empresa hotelera que ha estado ofreciendo $500,000 por propiedades similares en la zona. Magdalena lo investigó, lo supo y actuó. ¿Qué hizo? Carmen sacó un documento de la carpeta. Ella cambió el título de propiedad. Originalmente estaba solo a su nombre, pero 3 semanas antes de morir vino aquí y lo modificó. Ahora está a nombre de ambos, tuyo y de ella, con derecho de supervivencia. Derecho de supervivencia significa que al morir, la propiedad pasa automáticamente a ti. No entra en herencia. No puede ser reclamada por nadie más.
Es tuya. Completamente tuya. Pero, Marcos no sabe nada de esto, dijo Carmen firmemente. Magdalena me hizo jurar que no le diría nada hasta que fuera necesario, hasta que tú vinieras a mí. Y aquí estamos. Miré el documento. Allí estaban nuestros nombres: Roberto Mendoza García y Magdalena Sánchez López. Propietarios conjuntos. Firmado. Sellado, legal. Pero Aimá, dijo Carmen. Sacó otro documento. Magdalena también hizo un testamento. Un testamento muy específico. Ya tiene un testamento, dije confundido. Lo leímos después de su funeral. Todo quedaba para Marcos. Ese era el testamento público, explicó Carmen. El que Marcos conocía. El que ella hizo para mantenerlo tranquilo. Pero este es el testamento real. El que hicimos juntas en privado. El que está registrado legalmente y que anula al anterior. Tomó el documento y empezó a leer. Yo, Magdalena Sánchez López, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Mi propiedad en San Martín del Pimpollar queda en su totalidad para mi esposo Roberto Mendoza García. Él tiene el derecho exclusivo de venderla, arrendarla o habitarla como considere conveniente. En el caso de mi fallecimiento, esta propiedad no formará parte de la herencia a dividir. Es un regalo personal e intransferible a mi esposo. Carmen levantó la vista. ¿Entiendes lo que esto significa, Roberto? Que tengo una propiedad que Marcos no puede tocar. Exacto, una propiedad que vale casi $500,000 de euros. Una propiedad que te da opciones, poder, independencia. Pero Marcos tiene mi casa, dije amargamente. La firmé a su nombre. Sí, admitió Carmen. Eso fue un error. Pero no es el fin del mundo. Porque tienes algo mejor. Tienes la casa de Ávila. Y tienes esto. Sacó otro documento. Este era más delgado. Una sola página. Esto es un poder notarial que Magdalena preparó. Te nombra como único heredero de una cuenta bancaria que ella mantuvo en secreto durante años. Una cuenta de ahorros que ella alimentó con su sueldo de maestra, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera tú. Me quedé mirándola. Magdalena tenía una cuenta secreta. No era secreta en el sentido de ser deshonesta, aclaró Carmen. Era precavida. Ella ahorraba un poco cada mes. Durante 30 años. Para emergencias, para protegerte si algo pasaba. En esa cuenta hay 120,000 euros, Roberto. 120,000 euros que Marcos no sabe que existen. Que Patricia no puede tocar. Que son completamente tuyos. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No podía detenerlas. Magdalena. Mi Magdalena. Incluso en su lecho de muerte había pensado en mí. Me había protegido. Ella te amaba tanto, dijo Carmen suavemente. Y sabía que este día llegaría. Por eso preparó todo esto. Para que no quedaras indefenso. Para que tuvieras opciones. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. Me sequé las lágrimas. Respiré hondo. ¿Qué puedo hacer? Carmen sonrió de nuevo. Esa sonrisa de depredador que me había asustado un poco al principio, pero que ahora me daba esperanza. Puedes hacer muchas cosas, Roberto. Primero, no tienen por qué echarte de ninguna casa. Puedes comprar o alquilar una propiedad con ese dinero. Puedes vivir cómodamente. Puedes incluso renovar la casa de Ávila y vivir allí si quieres. Pero Marcos ya decidió. Me va a la residencia el viernes. ¿Y quién va a pagar esa residencia?, preguntó Carmen. Marcos, no lo creo. Esperaba que tú pagaras con tu pensión. Pero si tú no estás de acuerdo, si tú tienes tu propio lugar para vivir, ¿qué puede hacer? Arrastrarte por la fuerza. Eso sería secuestro. Tenía razón. Marcos había asumido que yo no tendría opciones, que sería obediente, que aceptaría mi destino como un perro viejo que se echa a morir. Pero hay algo más que puedes hacer, continuó Carmen. Su voz tomó un tono más serio.
Algo que Magdalena específicamente me pidió que te sugiriera si llegaba este momento. ¿Qué cosa? Puedes enseñarle a tu hijo una lección. Una lección sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que te aman. No busco venganza, dije rápidamente. Soy un hombre de paz, un maestro, no quiero... No estoy hablando de venganza, me interrumpió Carmen. Estoy hablando de justicia, de hacerle ver lo que perdió al tratarte como basura. Demostrarle que su padre no es un hombre débil que puede ser descartado. ¿Cómo? Carmen se reclinó en su silla. Escucha mi plan, mañana es jueves. El viernes viene el camión de mudanza, ¿correcto? Sí. A las 9 de la mañana. Perfecto. Esto es lo que vas a hacer. Mañana vas a actuar normal. Vas a seguir empacando. Vas a ser el padre obediente que ellos esperan. No les das ninguna pista de que algo ha cambiado. ¿Está bien? El viernes por la mañana, a las 8:30 antes de que llegue el camión, va a llegar otra cosa. ¿Qué cosa? Carmen sonrió ampliamente. Una limusina, negra, elegante, con chofer uniformado. Va a estacionarse frente a tu casa. El chofer va a tocar el timbre. Va a preguntar por el señor Roberto Mendoza. Y va a decir que lo están esperando para llevarlo a su nueva residencia. Una limusina, pero yo no... Es parte del plan, explicó Carmen. Déjame terminar. Cuando Marcos y Patricia vean esa limusina, se van a confundir. Van a preguntarte qué está pasando. Y tú, con toda la calma del mundo, les vas a decir la verdad. ¿Qué verdad? Que tu difunta esposa te dejó una propiedad valiosa, y que la has vendido por 500,000 euros. Pero no dijiste que valía 450. Dije que valía eso en el mercado normal. Pero ayer recibí una oferta de una empresa hotelera. 510,000 euros. En efectivo. Por la propiedad completa. Ya revisé el contrato. Es legítimo. Es real. Y si tú quieres, podemos firmarlo hoy mismo. Me quedé sin palabras. Con ese dinero, continuó Carmen, puedes comprar un apartamento aquí en Madrid. Uno mejor que la casa que te están quitando. Puedes vivir cómodo el resto de tu vida. Puedes viajar. Puedes hacer lo que quieras. Eres libre, Roberto. Completamente libre. Pero, la limusina es tu salida triunfal, dijo Carmen con un brillo en los ojos. Es tu manera de decirles no me necesitan, pero yo tampoco los necesito a ustedes. Es tu manera de mantener tu dignidad, de irte con la cabeza en alto, no como un viejo derrotado que van a votar, sino como un hombre que tiene opciones, que tiene valor, que tiene dignidad. Pensé en Marcos, en Patricia, en sus caras cuando vieran esa limusina. Cuando se dieran cuenta de que su padre, el viejo que iban a tirar como basura, tenía 500,000 euros. Que no era un estorbo sin recursos. Que era un hombre independiente. ¿Y la residencia? Pregunté. Dijiste que el chofer mencionaría una residencia. Carmen rió. Ah, sí. Le dirás que tu nueva residencia es un hermoso apartamento en el barrio de Salamanca. 2 habitaciones. Terraza con vistas al parque. Ya lo compré esta mañana con un adelanto del dinero de la cuenta de Magdalena. Está a tu nombre. Es tuyo. El chofer te llevará allí directamente desde tu casa. ¿Hiciste todo esto hoy? Magdalena me dejó instrucciones muy claras. Me dijo, cuando Roberto venga tienes que actuar rápido. No le des tiempo para dudar. No le des tiempo para ser demasiado bueno y perdonar sin que aprendan la lección. Así que sí lo hice todo hoy. Porque te conozco, Roberto, y sé que si te doy tiempo vas a convencerte de que debes perdonarlos, de que debes ser el padre comprensivo. Tenía razón, era exactamente lo que haría. Pero esto no es solo por ti, añadió Carmen. Es por Magdalena. Ella gastó sus últimas energías preparando esto. Porque te amaba. Porque quería que estuvieras bien. Vas a desperdiciar su regalo. Vas a ignorar su protección. No, dije firmemente, no voy a hacerlo. Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a firmar los papeles. Vamos a vender la propiedad de Ávila.
Vamos a transferir el dinero de la cuenta de Magdalena a tu nombre. Y mañana tú vas a volver a casa y vas a actuar como si nada hubiera cambiado. Y el viernes, Roberto, el viernes le enseñas a tu hijo que su padre no es un hombre que puede ser tratado sin respeto. Le enseñas que hay consecuencias. Y le enseñas que el amor no es incondicional cuando se convierte en abuso. Asentí. Mis manos ya no temblaban. Esa llama dentro de mí ardía con fuerza ahora. Hagámoslo, dije. Durante las siguientes 2 horas, firmé documentos. Carmen explicó cada uno. El contrato de venta de la propiedad de Ávila. La transferencia de la cuenta bancaria. Los papeles del apartamento nuevo. Todo legal. Todo perfecto. Todo gracias a Magdalena. Cuando salí de la oficina a las 6 de la tarde, el sol empezaba a ponerse sobre Madrid. Caminé por la calle Serrano, sintiendo algo que no había sentido en meses. Años, tal vez. Poder, dignidad, esperanza. Marqué un número en mi teléfono. Marcos contestó al tercer timbre. Papá, ¿dónde estás? Ya son las 6. No has terminado de desempacar. Estuve haciendo algunos trámites, dije tranquilamente. Ya voy para allá, no te preocupes. Estaré listo para el viernes. Más te vale. El camión llega a las 9 en punto. Y no vamos a esperarte. Lo sé, hijo, lo sé. Nos vemos en un rato. ¡Colgué! Sonreí. Marcos no tenía idea de lo que vendría. Patricia no tenía idea. Nadie lo sabía excepto Carmen y yo. Y Magdalena. Dondequiera que estuviera ella lo sabía. Y estaba sonriendo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la oscuridad de mi habitación mirando el techo que había mirado miles de veces durante 30 años. Las sombras que la luz de la calle proyectaba a través de las cortinas. Los mismos patrones. Las mismas formas. Todo igual. Pero yo había cambiado. O tal vez no había cambiado. Tal vez simplemente había despertado. Repasé cada momento de los últimos días. Cada palabra. Cada mirada. Cada gesto de desprecio que había ignorado porque no quería ver la verdad. Porque un padre nunca quiere creer que su hijo, la persona que trajo al mundo, que cuidó y amó, puede mirarlo como si fuera basura. Es hora de que te vayas. Las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza. No era lo que había dicho. Era cómo lo había dicho. Sin emoción. Sin dolor. Sin siquiera la cortesía de aparentar que le importaba. Me levanté de la cama. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Caminé descalzo por la habitación tocando las paredes. Los muebles. La cómoda donde Magdalena guardaba su ropa. El armario donde todavía colgaban algunos de sus vestidos, porque nunca tuve el corazón de deshacerme de ellos. ¿Qué hice mal, Magdalena? Susurré en la oscuridad. ¿Dónde fallé como padre? Pero incluso mientras hacía la pregunta sabía la respuesta. No había fallado. Había amado demasiado. Había confiado demasiado. Había sido demasiado bueno. Y Marcos había confundido mi bondad con debilidad. Me senté en el borde de la cama. La misma cama donde Magdalena había dormido a mi lado durante 43 años. Cerré los ojos y pude verla. Su pelo gris despeinado en la almohada cada mañana. Su sonrisa cuando despertaba y me encontraba mirándola. Su mano buscando la mía bajo las sábanas. Te extraño, dije al vacío. Te extraño tanto que duele respirar. Las lágrimas vinieron entonces. No las detuve, las dejé caer. Por Magdalena, por el hijo que había perdido mucho antes de que me echara de casa. Por los años que había desperdiciado creyendo que el amor era suficiente. Que la sangre era suficiente. Que ser padre significaba algo. Pensé en Marcos cuando era niño. Tenía 5 años. Habíamos ido al parque. Él había querido subirse a los columpios más altos. Yo tenía miedo de que se cayera, pero Magdalena me había dicho, «Déjalo intentar, Roberto. Tiene que aprender a volar». Así que lo dejé. Y se cayó. Se raspó las rodillas. Lloró. Corrí hacia él, lo abracé. Limpié sus lágrimas. Le dije, «Está bien, hijo». Las caídas duelen, pero nos enseñan a levantarnos más fuertes. Él me había abrazado fuerte, tan fuerte, y había dicho, «Te quiero, papá». ¿Dónde estaba ese niño ahora?
¿Qué le había pasado? Sabía la respuesta. Patricia. Patricia lo había cambiado. Poco a poco. Año tras año. Había tomado a mi hijo y lo había moldeado en alguien que solo veía el valor de las cosas, no de las personas. Alguien que medía el éxito en metros cuadrados y cuentas bancarias. Alguien que veía a su propio padre como un obstáculo para su concepto de espacio abierto. Pero no podía culpar solo a Patricia. Marcos era un adulto. Había elegido. Cada día había elegido escucharla a ella en lugar de recordar las lecciones que yo le había enseñado. Había elegido la comodidad sobre la compasión, el dinero sobre la memoria, la casa sobre el hogar. Me levanté y fui a la ventana. Afuera Madrid dormía. Las calles vacías. Las farolas proyectando círculos de luz sobre el asfalto. Algún coche ocasional pasando. El mundo continuaba indiferente a mi dolor. Pensé en mañana, en el viernes. En la limusina. En la cara de Marcos cuando la viera. Era venganza lo que sentía. Era satisfacción anticipada por su sorpresa. No exactamente. Era algo más profundo. Era la necesidad de que entendiera. De que viera. De que se diera cuenta de que el hombre al que había tratado como basura tenía valor. Dignidad, recursos, vida propia. Era la necesidad de recuperar algo que había perdido. No la casa. No las cosas materiales, sino el respeto. La noción de que yo importaba, de que mi existencia tenía significado más allá de ser un estorbo en sus planes de renovación. Papá, ya no eres el mismo de antes. Esas palabras. Marcos las había dicho como si fuera algo malo, como si envejecer fuera una enfermedad, una falta, un pecado que merecía castigo. Pero yo sí era el mismo de antes. Era el mismo hombre que había trabajado 2 empleos para pagar su educación. El mismo hombre que se había quedado despierto noches enteras cuando tenía fiebre de niño. El mismo hombre que había llorado de orgullo en su graduación. El mismo hombre que había pagado su boda sin quejarme del precio. Lo que había cambiado no era yo. Era él. Era su capacidad de verme, de recordar, de agradecer. Volví a la cama. Me acosté del lado de Magdalena. Puse mi mano donde solía estar la suya. El colchón todavía guardaba en mi imaginación la forma de su cuerpo. Me preparaste para esto, le dije. Sabías que pasaría. Por eso hiciste todo eso. Por eso dejaste la carta, los documentos, el dinero. No era solo para protegerme económicamente. Era para recordarme que valgo algo. Que no tengo que aceptar ser tratado como basura. Cerré los ojos. Su voz vino a mí, suave, clara, como si estuviera allí. Eres Roberto Mendoza, el hombre más digno que conozco, y mereces respeto, siempre. Voy a honrarte, amor, susurré. Voy a ser el hombre que tú siempre viste en mí, el hombre fuerte, el hombre que no se deja pisotear. El hombre que enseña con el ejemplo incluso cuando duele. El amanecer llegó lentamente. Vi cómo la oscuridad se convertía en gris, luego en azul pálido, finalmente en la luz dorada de la mañana. No había dormido ni un minuto, pero no me sentía cansado. Me sentía despierto. Más despierto de lo que había estado en años. Me levanté. Me duché. Me afeité cuidadosamente. Me puse mi mejor camisa, la azul que Magdalena me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Pantalones grises, zapatos lustrados. Me miré en el espejo. Un hombre de 72 años me devolvió la mirada. Pelo gris, arrugas, ojos cansados. Pero detrás de todo eso vi algo más. Vi determinación. Vi dignidad. Vi a un hombre que había decidido no morir en silencio. Bajé a la cocina. Preparé café. El aroma llenó la casa como cada mañana durante 30 años. Pero esta vez era diferente. Esta era la última vez. Mañana estaría en mi nuevo apartamento. En mi nueva vida. Lejos de aquí. Lejos de ellos. Marcos bajó a las 7:30.
Llevaba su pijama. Se veía sorprendido de verme levantado tan temprano, vestido con tanta formalidad. «Papá, ¿por qué estás tan arreglado?» «Buenos días, Marcos. Solo quería estar presentable en mi último día aquí». Algo en mi tono lo hizo detenerse. Me miró con más atención. «¿Estás bien?» «Perfectamente bien. ¿Quieres café?» Sí, gracias». Le serví una taza. Se sentó en la mesa. Me observaba con curiosidad, tal vez con un poco de preocupación, como si por fin estuviera viendo realmente a su padre después de días de tratarme como mueble invisible. «¿Terminaste de empacar?», preguntó. «Sí, todo está listo. Mis maletas están en mi habitación». «Bien. El camión llega en menos de 2 horas. Va a llevar tus cosas a la residencia que elegimos para ti. Es un buen lugar, papá. De verdad. Tiene jardines, actividades. Gente de tu edad, vas a ser feliz allí. Feliz». ¿Qué palabra tan vacía en su boca? «Estoy seguro», dije simplemente. Patricia bajó 10 minutos después. También se veía sorprendida de verme vestido, de verme sereno. «Buenos días, Roberto», dijo. Era la primera vez en semanas que usaba mi nombre en lugar de solo él cuando hablaba de mí con Marcos. «Buenos días, Patricia». Se sirvió café. Se sentó junto a Marcos. Los dos me miraban ahora. Había algo en el ambiente, una tensión, como si intuitivamente supieran que algo había cambiado pero no pudieran identificar qué. «Bueno», dijo Patricia después de un largo silencio. «Pronto esto habrá terminado. Podrás comenzar tu nueva vida, Roberto. Y nosotros podremos, seguir con nuestros planes para la casa». «Sí», asentí. «Nuevos comienzos para todos». Marcos me miró extrañado. «Estás muy tranquilo. Pensé que estarías más, no sé, triste, nervioso». «He tenido tiempo para procesar todo», dije. «Y he llegado a algunas conclusiones». «¿Qué conclusiones?», preguntó Patricia con un destello de preocupación en sus ojos. Sonreí. «Que a veces las cosas pasan por una razón. Que los finales son también comienzos. Que la vida tiene formas interesantes de trabajar». No dijeron nada. Solo me miraron, tratando de descifrar si había sarcasmo en mis palabras, si estaba siendo pasivo-agresivo, si estaba planeando algo. Dejé que se preguntaran. El reloj marcaba las 8:20. 10 minutos más. 10 minutos antes de que todo cambiara. Antes de que vieran la verdad. Antes de que entendieran que el viejo, al que habían subestimado, tenía más cartas de las que imaginaban. «Voy a ir a revisar que no me haya dejado nada», dije levantándome de la mesa. Subí las escaleras lentamente. Entré en mi habitación. Las maletas estaban allí. 2 maletas con lo esencial. Ropa, fotos, los libros de Magdalena. Su joyero, su carta. Lo único que realmente importaba. Me senté en la cama por última vez. Pasé mi mano sobre el edredón. «Gracias por todo, amor», susurré. «Gracias por los años. Gracias por las memorias. Gracias por protegerme incluso cuando ya no estabas aquí. Gracias por enseñarme que el amor verdadero planea, que cuida, que protege. Voy a llevarte en mi corazón, a donde quiera que vaya». El sonido de un motor potente afuera. Miré por la ventana. Allí estaba, negra, brillante, imponente. La limusina. Exactamente a tiempo. Era hora. Respiré hondo. Tomé mis maletas y bajé las escaleras por última vez como residente de esta casa. La próxima vez que entrara aquí, si es que alguna vez lo hacía, sería como visitante. Y solo si me invitaban. Con respeto. Marcos y Patricia estaban en la ventana de la sala, mirando la limusina con caras de total confusión. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia. «¿Qué estaba haciendo esa limusina aquí?» Dejé mis maletas en el suelo. Los miré a ambos. Y sonreí. «Esa», dije con calma, «es mi transporte». Y entonces todo cambió. El timbre sonó. Un sonido largo, elegante. No el timbre ordinario de siempre. Algo especial. Algo que anunciaba que lo que venía no era normal.
Patricia corrió hacia la puerta. La abrió de golpe. Allí estaba un hombre de unos 40 años vestido con traje negro impecable, gorra de chofer, guantes blancos. Parecía salido de una película. «Buenos días», dijo el chofer con una ligera reverencia. «Busco al señor Roberto Mendoza García». ¿Qué? Patricia estaba completamente confundida. «¿Quién es usted?» «Soy Miguel Ángel Ruiz, chofer privado. Vengo a recoger al señor Mendoza para trasladarlo a su nueva residencia». Marcos apareció detrás de Patricia. Miraba al chofer, luego la limusina, luego a mí. Su cara era un poema de confusión absoluta. «Papá, ¿qué está pasando aquí?» Di un paso adelante. Tomé mis maletas. Caminé hacia la puerta con la cabeza alta. Con dignidad. «Exactamente lo que el señor dijo, Marcos. Me voy a mi nueva residencia». Pero contratamos un camión», tartamudeó Patricia. Se supone que me echarían ustedes», completé la frase por ella. «Que me llevarían en un camión de mudanzas como si fuera un mueble viejo. Que me depositarían en una residencia de ancianos que ustedes elegirían. Que yo simplemente obedecería como un perro viejo. Es así». El silencio fue sepulcral. «Pero verán», continué mi voz firme, «resulta que yo también hice planes. Planes propios». «¿Qué planes?». La voz de Marcos sonaba tensa ahora, nerviosa. El chofer entrenado profesionalmente se mantuvo impasible pero atento. Tomó mis maletas de mis manos. «Permítame, señor Mendoza. El vehículo está listo para partir cuando usted lo indique». «Gracias, Miguel Ángel. Un momento, por favor». Me volví hacia Marcos y Patricia. Los dos estaban en el umbral de la puerta. Sus caras mostraban algo que no había visto antes. Desconcierto. Preocupación. Miedo incluso. «¿Recuerdan la casa de campo de Ávila?», pregunté tranquilamente. «La que heredó Magdalena de su padre. La casa donde pasábamos los veranos cuando Marcos era niño». «La casa vieja del pueblo», dijo Marcos. «Sí, claro que la recuerdo». «¿Qué tiene que ver eso?». «Resulta que esa casa vieja del pueblo ha aumentado bastante su valor en los últimos años. El pueblo se ha convertido en un destino turístico. Propiedades como esas son muy codiciadas ahora». Vi cómo Patricia se tensaba. Ella era inteligente. Estaba empezando a atar cabos. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó Marcos lentamente. «Lo que cualquier hombre inteligente haría. La vendí. Ayer, para ser exactos. A una empresa hotelera que llevaba meses haciendo ofertas». «¿La vendiste?». La voz de Patricia era apenas un susurro. «¿Por cuánto?». Sonreí. «Por 510,000 euros». El color desapareció de sus caras. Completamente. Patricia se agarró del marco de la puerta para no caerse. Marcos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «500,000 euros», repetí disfrutando cada sílaba. «En efectivo. Depositados ayer en mi cuenta bancaria. Mi cuenta personal. A mi nombre». Pero esa propiedad». Patricia apenas podía hablar. «Esa propiedad era de la herencia. Era de Magdalena», dije firmemente. «Y ella la dejó para mí. Solo para mí. Con un testamento específico que hizo antes de morir. Un testamento que establece que esa propiedad no formaba parte de la herencia a dividir. Era un regalo personal. Intransferible. Exclusivamente mío». «Eso no es posible», dijo Marcos, su voz subiendo de tono. «Yo vi el testamento de mamá. Decía que todo quedaba para mí». «Viste un testamento», corregí. «El testamento público. El que ella hizo para mantenerte tranquilo. Pero hubo otro. Uno privado. Uno real. Registrado legalmente con su amiga Carmen Ruiz, la notaria. Ese testamento anula al anterior. Y en ese testamento la propiedad de Ávila era solo mía». Patricia se dejó caer contra la pared. Calculando. Siempre calculando. Podía ver los números girando en su cabeza. 500,000 euros que acababan de evaporarse de sus planes. Además, continué disfrutando del momento quizás más de lo que debería. Resulta que Magdalena tenía una cuenta de ahorros privada. Una que alimentó durante 30 años con su salario de maestra. Sin decirle a nadie, ni siquiera a mí. Una cuenta que contenía 120,000 euros adicionales.
Dios mío, susurró Patricia. Así que verán, dije ajustándome la chaqueta. No necesito su casa. No necesito su residencia. No necesito su caridad. He comprado mi propio apartamento. En el barrio de Salamanca, 2 habitaciones. Terraza con vistas al parque. Muy bonito. Muy cómodo. Muy mío. Marcos finalmente encontró su voz. Papá, esto es... No puedes hacer esto, somos familia. Ese dinero debería... ¿Debería qué, Marcos? Mi voz se endureció. Debería ser tuyo, como esta casa es tuya ahora. Como todo lo que trabajé durante 50 años terminó siendo tuyo. Yo no quise, no fue mi intención. No fue tu intención echarme de mi propia casa. No fue tu intención mandarme a una residencia como si fuera un estorbo. No fue tu intención decirme que ya no era el mismo de antes, como si envejecer fuera un crimen. Roberto. Patricia intentó intervenir, su voz ahora dulce, manipuladora. Entiendo que estés molesto, pero somos familia. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Ah, ahora soy Roberto, dije con una risa amarga. Hace 2 días era él. Él tiene que irse. Él está ocupando espacio. Él es un peligro con la estufa. Pero ahora que saben que tengo más de $500,000 de euros, ahora soy Roberto. Ahora somos familia. Qué conveniente. Papá, por favor. Marcos dio un paso hacia mí. No hagas esto. No nos dejes así. Podemos solucionarlo. Puedes quedarte. Puedes vivir aquí. No tienes que irte. Quedarme. Alcé una ceja. En mi propia casa que tú pusiste a tu nombre. Como un invitado en mi propio hogar. Con tu permiso. No, gracias, Marcos. Prefiero vivir en un lugar donde sea el dueño. Donde nadie pueda echarme. Donde tenga control sobre mi propia vida. Pero mamá no quiso esto, dijo Marcos desesperadamente. Mamá quería que fuéramos una familia unida. Ella no hubiera querido que nos separáramos así. Esas palabras me detuvieron. Respiré hondo. Cuando hablé, mi voz estaba cargada de emoción contenida. Tu madre hizo exactamente esto porque sabía que llegaría este momento. Ella te conocía mejor de lo que tú mismo te conocías. Ella vio cómo Patricia te estaba cambiando. Cómo estabas perdiendo los valores que te enseñamos. Cómo empezaste a medir todo en dinero y metros cuadrados en lugar de amor y respeto. Eso no es justo, protestó Marcos. No es justo. Mi voz se alzó. ¿Sabes qué no es justo, Marcos? No es justo que tu madre gastara sus últimas energías mientras moría de cáncer preparando documentos para protegerme de mi propio hijo. No es justo que tuviera que hacerlo en secreto porque sabía que si te lo decía, encontrarías una forma de impedirlo. No es justo que ella muriera preocupándose por si yo estaría bien, si tú me cuidarías, si me respetarías. Las lágrimas empezaron a caer por las mejillas de Marcos. Quizás eran reales. Quizás no. Ya no me importaba. Y lo más injusto, continué, es que ella tenía razón en preocuparse. Porque exactamente 2 años después de su muerte, su hijo me echó de casa. Su hijo me trató como basura. Su hijo demostró que todo lo que ella temía era verdad. Papá, Magdalena sabía que esto pasaría, dije suavemente ahora. Por eso preparó todo, por eso dejó la carta, por eso escondió el dinero. Por eso cambió el testamento. No porque fuera vengativa, sino porque me amaba, porque quería asegurarse de que yo estaría bien, de que tendría opciones, de que no dependería de un hijo que había aprendido a ver a su padre como una carga. Silencio. Largo. Pesado. Cargado de todo lo que no se había dicho durante años. Señor Mendoza, dijo el chofer discretamente, si está listo podemos partir. Sí, Miguel Ángel, estoy listo. Me volví hacia la limusina, luego me detuve. Miré a Marcos una última vez. Aprende algo de esto, hijo. Aprende que la gente tiene dignidad, que los mayores no son descartables, que el amor no es incondicional cuando se convierte en abuso. Y aprende que subestimar a alguien porque es viejo es un error terrible. Entonces eso es todo. Patricia encontró su voz ahora llena de veneno. ¿Vas a abandonar a tu hijo?
¿Vas a actuar como si no existiéramos? Yo no estoy abandonando a nadie, dije calmadamente. Ustedes me abandonaron primero. Yo solo estoy aceptando ese abandono y actuando en consecuencia. Si algún día Marcos decide recordar las lecciones que le enseñé, si decide que su padre vale más que metros cuadrados y home cinemas, mi puerta estará abierta. Pero será en mis términos. En mi casa. Con respeto. Camine hacia la limusina. Miguel Ángel me abrió la puerta. Antes de entrar saqué algo de mi bolsillo. Un sobre. Se lo di a Marcos. ¿Qué es esto?, preguntó. La dirección de mi nuevo apartamento. Y mi nuevo número de teléfono. Por si algún día decides visitarme. Como hijo. No como alguien que busca controlar mi vida o mi dinero. Solo como hijo. Entré en la limusina. El interior era lujoso, cuero suave. Bar pequeño. Música clásica sonando bajo. Miguel Ángel cerró la puerta suavemente. A través de la ventana tintada vi a Marcos y Patricia en el umbral de mi antigua casa. Marcos sosteniendo el sobre. Patricia con los brazos cruzados, su cara una máscara de furia. Los vecinos empezando a salir curiosos por la limusina, murmurando, especulando. El motor arrancó. Suave. Potente. ¿Listo, señor Mendoza?, preguntó Miguel Ángel desde el asiento del conductor. Miré mi antigua casa una última vez. 30 años de memorias. 30 años de vida. Pero también ahora me daba cuenta 30 años de haberme preparado para este momento. Magdalena había plantado las semillas de mi salvación, y ahora estaba cosechando los frutos. Listo, dije. Vamos a casa, a mi nueva casa. La limusina se alejó suavemente de la acera. Miré por el espejo retrovisor. Marcos seguía parado ahí. Inmóvil, sosteniendo el sobre, viéndome partir. Y por primera vez en años me sentí libre, libre del peso de las expectativas, libre de la obligación de aceptar el maltrato porque era familia, libre de fingir que estaba bien cuando no lo estaba, libre de ser menos de lo que era para hacer que otros se sintieran más grandes. Señor Mendoza, dijo Miguel Ángel, si me permite decirlo, hizo lo correcto. Un hombre debe tener dignidad. Siempre. Sonreí. Mi esposa solía decir algo similar. La dignidad no tiene edad, decía. Era una mujer sabia, la más sabia que conocí. Madrid pasaba por las ventanas. Las calles familiares, los edificios que había visto miles de veces. Pero hoy se veían diferentes. Más brillantes, más llenos de posibilidad. Toqué el bolsillo de mi camisa, donde llevaba la carta de Magdalena. Siempre la llevaría conmigo, como un recordatorio, como un talismán, como prueba de que el amor verdadero planifica, protege, perdura. Gracias, amor, susurré. Gracias por salvarme, incluso cuando ya no estabas aquí. Gracias por enseñarme que merezco respeto, que tengo valor, que no tengo que aceptar menos de lo que merezco. La limusina giró en una esquina, hacia mi nueva vida, hacia mi nuevo hogar, hacia mi futuro. Y aunque dolía, aunque una parte de mí lloraba por el hijo que había perdido, otra parte de mí celebraba. Porque había recuperado algo más importante que una casa. Había recuperado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mis últimos años con respeto y paz. Magdalena estaría orgullosa, y eso era lo único que realmente importaba. Han pasado 6 meses desde aquel viernes, 6 meses desde que me subí a esa limusina, 6 meses desde que vi la cara de Marcos cuando se dio cuenta de que su padre no era el hombre débil que había imaginado. 6 meses desde que recuperé mi dignidad. Mi apartamento en el barrio de Salamanca es hermoso. No es grande, pero es mío. Completamente mío. 2 habitaciones, una para mí, otra que convertí en un pequeño estudio, lleno de los libros de Magdalena y míos. Una sala de estar con ventanales que dan al Parque del Retiro. Una cocina donde preparo mi café cada mañana con la misma cafetera italiana que rescaté de mi antigua casa. Cada mañana me despierto y sé que nadie puede echarme, que nadie puede decirme que soy un estorbo, que este espacio es mío y de nadie más.
He hecho amigos en el edificio. Don Felipe, un abogado jubilado del 5º piso que juega ajedrez conmigo los martes. Doña Rosa, una pintora de 80 años que vive en el 3º y que me invita a tomar té los jueves. Son personas que me tratan con respeto, que valoran mi compañía, que no me ven como una carga. He viajado. Algo que Magdalena y yo siempre quisimos hacer, pero nunca pudimos, porque ahorrábamos todo para Marcos. Fui a Lisboa en marzo, a París en abril, a Roma en mayo, donde volví a esa cafetería donde compramos la cafetera hace 40 años. Lloré allí, por Magdalena, por los recuerdos, pero también sonreí, porque ella me había dado esto, esta libertad, esta posibilidad de vivir. He donado dinero a la escuela donde Magdalena y yo enseñamos. Creé una beca con su nombre. La beca Magdalena Sánchez, para niños de familias humildes que quieren estudiar magisterio. Cada año, 2 estudiantes recibirán 10,000 euros para su educación. Es mi forma de honrar su memoria, de asegurarme de que su legado continúe ayudando a otros como ella siempre quiso. Y Marcos, no he sabido de él durante estos 6 meses. Ni una llamada, ni un mensaje. Ni siquiera en mi cumpleaños que fue hace 3 semanas. 73 años cumplí. Solo. Pero no solitario. Don Felipe y Doña Rosa organizaron una pequeña fiesta en mi apartamento. Hubo pastel. Vino. Risas. Fue una celebración modesta pero llena de afecto genuino. El sobre que le di a Marcos ese día todavía no ha sido usado. Mi nuevo número de teléfono permanece sin llamadas de mi hijo. Mi dirección no ha recibido su visita. Al principio dolía. Cada día esperaba que sonara el teléfono, que tocaran a la puerta, que Marcos apareciera arrepentido queriendo reconectar, queriendo ser mi hijo otra vez. Pero con el tiempo el dolor se ha transformado en aceptación. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Que la sangre no justifica el maltrato. Que ser padre no significa permitir que tu hijo te trate sin dignidad. Magdalena tenía razón, siempre tenía razón. Hace 2 semanas recibí una carta. No de Marcos, sino de mi nieto Diego. Tiene 14 años ahora. La carta era escrita a mano con esa caligrafía torpe de adolescente que me recordó a cuando Marcos tenía esa edad. Querido abuelo, decía. Mamá y papá no saben que te estoy escribiendo. Encontré tu dirección en el sobre que le diste a papá. No entiendo bien qué pasó entre ustedes, pero te extraño. Extraño las historias que me contabas. Extraño cuando me enseñabas matemáticas. ¿Puedo visitarte algún día? Solo nosotros 2, sin que ellos sepan. Diego. Lloré cuando leí esa carta. Lloré porque me di cuenta de que no había perdido todo. Que había una parte de Marcos, la parte buena que vivía en Diego. Que no todo estaba perdido. Le respondí. Le dije que sí, que podía visitarme. Que mi puerta siempre estaría abierta para él. Que lo amaba. Que nunca había dejado de amarlo. Nos vimos hace una semana. Diego vino después de la escuela. Dijo a sus padres que iba a la biblioteca. Pasamos 3 horas juntos. Le mostré mi apartamento. Le conté sobre Magdalena, su abuela, y cómo ella había planeado todo esto. Le expliqué de una manera que un chico de 14 años pudiera entender que a veces los adultos cometen errores. Que su padre había cometido uno. Pero que yo no odiaba a Marcos. Solo había elegido respetarme a mí mismo. Diego escuchó, realmente escuchó. Y al final me dijo algo que me rompió. Y sanó el corazón al mismo tiempo. Abuelo, papá habla de ti a veces. Cuando cree que no lo escuchamos, dice que cometió un error, que fue egoísta, pero que no sabe cómo arreglarlo. Creo que tiene miedo de que no lo perdones. Miedo. Marcos tiene miedo. Mi hijo que me echó de mi casa con tanta frialdad, ahora tiene miedo de acercarse a mí. La ironía no se me escapa. Lo perdonaría si viniera. Si tocara mi puerta, si dijera que lo siente, honestamente no lo sé. El perdón no es algo que pueda forzarse. No es un interruptor que enciendes porque deberías. Es un proceso. Uno que requiere no solo disculpas, sino cambio genuino. Acciones, no solo palabras.
Pero lo que sí sé es esto: si Marcos aparece, si realmente quiere reconectar, no será en mis antiguos términos. No seré el padre que acepta cualquier cosa con tal de mantener la paz. Seré el hombre que Magdalena quería que fuera. El hombre que se respeta a sí mismo. El hombre que exige ser tratado con dignidad. Porque esa es la verdadera lección de todo esto. No se trata de venganza. No se trata de castigar a Marcos. Se trata de entender tu propio valor. De saber que mereces respeto. De comprender que la edad no te hace menos digno, menos valioso, menos humano. He aprendido que está bien establecer límites. Que está bien decir no cuando algo te daña. Que está bien protegerte incluso de las personas que amas. Especialmente de las personas que amas. He aprendido que la soledad y estar solo son cosas diferentes. Puedes estar rodeado de gente y sentirte profundamente solo. O puedes estar solo y sentirte completo. Yo elegí lo segundo. Y he encontrado paz en esa elección. Magdalena me enseñó esto con su último acto de amor. No solo me dejó dinero, Bobby, y propiedades. Me dejó un mensaje: tienes valor. Mereces respeto. No aceptes menos. Y si hay algo que quiero que otros aprendan de mi historia es esto. Primero protejan sus bienes legalmente. Consulten con abogados de confianza. No firmen nada solo porque es familia. El amor verdadero no necesita pruebas en documentos legales. Si alguien te presiona para que firmes algo, es una señal de alerta. Segundo, mantengan sus propios recursos. Una cuenta de ahorros propia. Propiedades a su nombre. Independencia económica. No porque desconfíen de sus hijos, sino porque la independencia es libertad, y la libertad es dignidad. Tercero, el respeto no es opcional. No importa tu edad, no importa que dependas de otros, no importa que seas padre, madre, abuelo, abuela. Mereces ser tratado con dignidad. Y si alguien no puede darte eso, tienen el derecho de alejarte. No es abandono, es supervivencia. Cuarto, el amor verdadero planifica. Magdalena me amaba tanto que planeó mi protección incluso después de su muerte. Eso es amor. Si tienen pareja, hablen de estas cosas. Preparen testamentos. Protejan al otro. Porque nunca sabes qué puede pasar. Quinto, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Tengo 73 años. Podría haber aceptado mi situación. Podría haber ido a esa residencia. Podría haberme rendido. Pero no lo hice. Y mi vida ahora es mejor de lo que ha sido en años. Miro por mi ventana. El sol se está poniendo sobre Madrid. El Parque del Retiro brilla con esa luz dorada del atardecer. Hay familias caminando, abuelos jugando con nietos, parejas de ancianos tomadas de la mano. Pienso en Magdalena, en cómo estaría orgullosa de verme ahora. Independiente, fuerte, en paz. Lo logré, amor, susurro hacia el cielo. Honré tu regalo. Viví como me enseñaste, con dignidad. Y creo genuinamente, creo que desde donde quiera que esté ella está sonriendo. La vida continúa. Mis años restantes, sean cuantos sean, los viviré en mis términos. Con respeto. Con dignidad. Con la lección que Magdalena me enseñó grabada en mi corazón: la dignidad no tiene edad. Y un hombre que se respeta a sí mismo nunca puede ser verdaderamente derrotado. Esa noche, mientras preparo la cena en mi pequeña cocina, el teléfono suena. Un número desconocido. Contesto con cautela. Papá. La voz de Marcos. Temblorosa. Llena de emoción. ¿Marcos? Papá, yo. Diego me dijo que se vieron, que hablaron. Yo necesito hablar contigo. Necesito disculparme. ¿Puedo venir a verte, por favor? Mi corazón late fuerte. No sé qué decir. No sé si estoy listo, pero entonces recuerdo las palabras de Magdalena. El amor no significa aceptar el abuso, pero sí significa dar oportunidades para el cambio genuino. Ven el domingo, digo finalmente. A las 4. Solo tú. Sin Patricia. Sí, papá, gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Cuelgo. No sé qué pasará el domingo. No sé si Marcos ha cambiado realmente.
No sé si podremos reconstruir lo que se rompió, pero sé esto lo escucharé, evaluaré y decidiré en mis términos si hay un camino hacia adelante. Porque ahora soy un hombre que sabe su valor. Un hombre que la muerte de una esposa amorosa transformó en alguien más fuerte. Y ese hombre no acepta menos de lo que merece, nunca más. Si mi historia te tocó el corazón, quiero que sepas que no estás solo. Muchos de nosotros, especialmente los mayores, enfrentamos situaciones donde nuestra dignidad es puesta a prueba, donde los que amamos nos hacen sentir que somos una carga, donde el respeto parece ser algo que ya no merecemos simplemente porque envejecimos. Pero quiero que recuerdes algo, tu edad no define tu valor. Los años que has vivido no son una carga, son una biblioteca de experiencia y sabiduría. Las arrugas en tu cara son mapas de una vida vivida. Y mereces respeto. Siempre. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No estás solo. Somos una comunidad. Y juntos somos más fuertes. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte mi historia. Tal vez sea el padre o la madre de un amigo. Tal vez sea tu propio padre o madre que necesita recordar que tiene opciones, que tiene valor, que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Cada semana comparto historias como esta. Historias reales de personas que encontraron justicia, que recuperaron su poder, que se negaron a ser víctimas. Suscríbete para no perderte ninguna. Y recuerda siempre, la dignidad no tiene edad. El respeto no es opcional. Y tu valor no está determinado por lo que otros piensan de ti, sino por cómo te tratas a ti mismo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir lo que me pasó. Gracias por ser parte de este viaje. Un abrazo fuerte desde mi apartamento en Madrid, donde cada mañana me despierto libre, en paz y con dignidad. Roberto Mendoza, 73 años, Madrid.